Cristo. Levíticos capítulo 18, el verso 1 en adelante. Levíticos es el tercer libro, comenzando con el Génesis, continuando con Éxodo y luego está Levítico. Capítulo 18 del verso 1 en adelante. Por alguna razón, si usted se queda, aquí tenemos esta pantalla a mis espaldas mediante la cual nos estamos ayudando. Gloria a Dios. Y por supuesto estoy esperando para que usted lo encuentre con su Biblia y de esa manera nosotros podamos estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Levíticos capítulo 18, el verso 1 en adelante, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Habló Jehová a Moisés diciendo, escuche lo que el Señor le habló en esta ocasión a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. En primer lugar, que les diga que Él es el Señor, el Dios del pueblo de Israel. Verso 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. Es decir, donde ellos habían estado viviendo, no van a continuar haciendo lo que hacían allá. Continúa el texto diciendo, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Es decir, a la nueva tierra donde ellos van a entrar, tampoco deben hacer o practicar lo que hacen en ese lugar, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuáles estatutos son los que va a guardar y poner por obra el pueblo de Israel? Los estatutos de nuestro Dios, lo que Dios está estableciendo para su pueblo. Ayúdame a orar en esta hora. Padre amado, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias por todo, por esta bendición, Señor, de cantarte, de alabarte, de estar juntos, confraternizando como iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te exalto, porque solo tú eres nuestro Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder comprender, entender esa palabra, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes para llevarla a la práctica. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta hora traigo un tema que yo creo que todos ya lo sabemos, pero de vez en cuando es bueno volverlo a repetir o repasar, sería la palabra, para afirmar un poco más nuestra vida en el camino del Señor Jesucristo. El tema para esta mañana es la vida antigua versus la vida nueva. Gloria sea el nombre de Jesús. La vida antigua versus la vida nueva. Cuando estoy hablando de la vida antigua, para que usted me pueda entender un poco mejor, es que creo en esta mañana que la mayoría de los que estamos aquí, si no serían todos, lamentablemente no hemos nacido en un hogar cristiano. Por eso digo la mayoría. Tal vez alguno que otro sí tuvo la oportunidad, el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero la mayoría no. Entonces, cuando hablo de la vida antigua, estoy hablando de esa vida que nosotros teníamos, de esa vida que nosotros conocíamos antes de venir al Evangelio y conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ese es el tema de esta mañana, la vida antigua versus la vida nueva. Cuando hablo de la vida nueva, me estoy refiriendo a la vida que hoy tenemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ahora, la mayoría de personas tienen una expectativa, o al menos reconocen que la vida que se debe vivir en el Evangelio debe ser totalmente distinta al tipo de vida que se manejaba o que se vivía antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree, está de acuerdo que la vida que nosotros vivimos hoy en Jesucristo debe ser totalmente distinta a lo que nosotros éramos antes de venir a los pies de Cristo? ¿Está de acuerdo con eso?
Debe ser distinta, no debe ser la misma vida, debe ser una vida distinta, debe ser un pensamiento distinto, debe ser una manera de actuar, una manera de hacer las cosas distintas, porque por eso estamos en una vida nueva que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces tenemos grandes dificultades porque obviamente toda nuestra vida la hemos vivido fuera del Evangelio, y entonces al venir a los pies del Señor Jesucristo encontramos bastantes dificultades, luchas, cosas que a veces nos cuesta aceptarlas, pero todo eso de alguna manera es normal porque nosotros estábamos acostumbrados a llevar un tipo de vida que es totalmente distinto al cual nosotros ahora estamos tratando de llevar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es como que usted a su niño desde pequeño usted le comienza a dar un cierto tipo de alimentación. Por ejemplo, en este país, macaroni and cheese. Usted le da macaroni and cheese toda su vida. Usted es hispano, pero usted le da macaroni and cheese como al estilo americano. Igual no estoy en contra de eso, pero usted lo acostumbra a estarle dando ese tipo de comida, y luego cuando él ya es un adolescente o un muchacho, una muchacha, ahora usted le cancela el macaroni and cheese. Me ayudan por acá, por favor. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando ahora ya es un muchacho, ahora usted le trata de cancelar el afán por el macaroni and cheese. Ahora usted le quiere dar frijoles con arroz. Amén. Y usted le dice, pero hijo, hija, usted es un hispano, usted es un hijo de latinos. Si bien es cierto, usted ha nacido en este país, pero usted tiene que ahora empezar a comer frijolitos con arrocito. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ahora el hijo o el muchacho o la muchacha que es todo un adulto, y ahora dice, pero si toda la vida me acostumbré a mi macaroni and cheese. Entonces ahora tú me estás dando frijolito. Entonces para él va a encontrar un obstáculo, una pared, un muro que lo va a estar de alguna manera afectando. Entonces muchas veces así pasa con nosotros. Vuelvo y repito, venimos de diferentes mundos, de diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes tipos de vida, y ahora estando en Cristo Jesús muchas veces no encontramos ciertos inconvenientes porque de alguna manera no estamos acostumbrados. Y Dios conoce que nosotros provenimos de diferentes lugares, culturas, pensamientos y todo ello, y por eso nuestro Dios nos deja su bendita palabra. Amén, amén. Nos deja la palabra de Dios para que a través de esta palabra nosotros podamos guiarnos, que esta palabra sea la que nos ayude, que esta palabra sea la que nos guíe, que esta palabra sea la que nos va a corregir. Amén. Diga conmigo, corregir. Ahora yo le pregunto con toda sinceridad, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Levántame tu mano. ¿A ti te gusta que te corrijan? Levántame tu mano con toda sinceridad. ¿Te gusta que te corrijan? Pero la respuesta es sí o no. No es a veces, sino sí o no. ¿Te gusta que te corrijan? Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces ese es el detalle, amados hermanos. Entonces nuestro Dios nos deja esta palabra para guiarnos. ¿Y sabe usted lo que la palabra guiar significa? ¿Cuántos tienen una idea de lo que la palabra guiar significa? Bueno, venga hermano Rodolfo, ayúdeme acá para que podamos entender una mejor manera de lo que es guiar. Deme su mano, hermano. Guiar es que Él me cede su voluntad a mí porque yo sé más, porque yo conozco más. Es un ejemplo nada más. Entonces ahora yo lo voy a guiar, y donde yo camine, Él va a caminar conmigo. Él no puede decir, no, pero es que yo me quiero ir por este lado. Guiar significa que aunque Él esté pensando distinto a como yo lo creo, o esté pensando que aquel camino es mejor que Él se va a dejar guiar por mí. Gracias, mi hermano. Entonces estoy mencionando eso para que podamos entender lo que la palabra de nuestro Dios hace para cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que nuestro Dios nos ha dejado, esta palabra bendita, para que usted y yo podamos ser
guiados, no por un hombre, sino por nuestro Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nos ha dejado esta palabra preciosa, para que usted y yo podamos ser guiados y también para que podamos ser corregidos. Hermanos, nosotros todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días, más de alguna ocasión, aunque no nos guste que nos corrijan en las cosas sencillas y seculares, también muchas veces dentro de los caminos del Señor vamos a tener que ser corregidos. Amén. Sí, Señor, así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Vamos a ser corregidos, porque no todo lo que nos enseñaron en casa, no todo lo que vivimos allá afuera realmente es correcto y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero Dios es grande en paciencia, y tu servidor también estamos tratando de ser paciente, y de esta manera nuestro Dios nos deja su palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos ser guiados y finalmente corregidos, y por último crecer espiritualmente y madurar para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, dicho esto, ahora podemos entender un poco más, adentrarnos un poco acerca de lo que es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. Diga conmigo, estaba viviendo en Egipto. Y en Egipto no había ningún tipo de enseñanza, o el país como tal, el gobierno de Egipto, o lo que se conocía ese imperio en ese entonces, no había ningún tipo de enseñanza en el cual se promoviera la adoración al verdadero Dios, sino era todo lo opuesto, todo lo contrario. Entonces Israel estaba viviendo en Egipto. Habían vivido por más de 400 años, de generación a generación se habían transmitido el tipo de vida, el tipo y estilo de vida que habían tenido en ese lugar. Ahora el Señor los saca de ese lugar y Dios los quiere introducir a una tierra nueva. Diga conmigo, una tierra nueva. Pero los israelitas están acostumbrados a vivir como vivían en Egipto. Imagínate, usted viene acá a este país y vive muchos años en este país y se acostumbra al estilo de vida de este país. Va a su casa, prende su airecito, o el airecito acondicionado está todo el día, pero por alguna razón usted se va para su país de origen. Y allá en su país de origen, y está esperando que le paguen cada semana, y le dicen, no, aquí te vamos a pagar cada 15 días o cada mes. Y no le pagan tal vez en dólares, o tal vez lo que le pagan es algo poco comparado a lo que gana en este país. Pero hablemos en cuanto al aspecto de la comida, en cuanto al tipo de vivienda y todo eso. Entonces usted dice, no, pero es que yo allá era así, yo allá vivía así, yo allá abría mi refri, tenía comidita, allá me movía, me transportaba y todo estaba más cómodo. Y tal vez alguien le dirá, pero aquí no estás en Estados Unidos, aquí estás en El Salvador, aquí estás en México, aquí estás en tu rancho. Aquí es distinto a como es en Estados Unidos. Entonces está de alguna manera anteponiendo su estilo de vida que tenía anteriormente. Entonces el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo. Y Dios, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y todo lo que va a acontecer en el futuro, entonces el Señor ahora viene y Él sabe que Israel viene con costumbres. Diga conmigo, costumbres. Y no costumbres buenas, malas. Viene con malas enseñanzas, viene con malos pensamientos. Dios lo sabe, y por eso el Señor se anticipa y dice, les voy a dejar mi palabra para que comiencen a aprender. Entonces Dios, en el momento que está sacando a su pueblo, Él sabe que los está sacando de un lugar donde han sido mal enseñados, y ahora los va a introducir a la tierra de Canaán. Y por cierto, en la tierra de Canaán es bastante parecido la forma, el estilo de vida de cómo se lleva a cabo en Egipto. Entonces el Señor dice, voy a hacer una pausa y voy a empezar a llevarles mi palabra para que ellos comiencen a andar conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios comienza a recordarles que
en primer lugar, no deben andar como vivían en Egipto. Y número 2, también les recuerda que tampoco deben practicar o vivir como vivían o viven las gentes de Canaán. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que de alguna manera podemos ver a través de la palabra de Dios, y no te voy a dar algunas citas bíblicas, tendríamos que dar tantas para que pudiéramos comprenderlo en su totalidad, pero cuando de alguna manera podemos ver cómo era la vida en Egipto. Bueno, la vida en Egipto, en primer lugar, se adoraban ídolos. Se adoraban ídolos. No había una libertad para adorar al Dios verdadero, sino que se adoraban imágenes, ídolos y todo eso. Habían santuarios paganos, habían altares que eran paganos, practicaban hechicería, adivinación, quemaban a sus hijos o los pasaban por fuego, ofreciéndolo a diferentes deidades o dioses. Es decir, amado hermano, en Egipto habían tantas cosas perversas, y es allí donde nuestro Dios sabe que el pueblo de Israel ha estado viviendo allí. Ahora, ¿usted cree que Dios no sabe dónde estamos viviendo nosotros? Amén. Egipto, de una manera simbólica, viene a representar el mundo en el cual usted y yo vivimos. Ahora, ¿en qué mundo vivimos nosotros? ¿Es un mundo donde hay armonía, paz, todo es color de rosa? No. ¿Qué cosas vemos en este mundo? Pues miramos absolutamente de todo. Perversión, orgías, y empieza la lista enorme de cosas que vemos en este mundo. Entonces Dios sabía que su pueblo Israel estaba mal acostumbrado a esta forma de vida. Ahora, en la mente del pueblo de Israel, esa era la única forma de vida que ellos conocían. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Para ellos no había otro país como Egipto. No había otro mundo como Egipto. Todo lo demás no les importaba. Lo único que les importaba era Egipto. Lo que vivían allí tarde o temprano los había afectado de tal manera que ahora su vida, su pensamiento y todo lo que son rondaba o caminaba alrededor de lo que es Egipto. Ahora, cuando el Señor también se anticipa y les habla acerca de que no vayan a hacer como hacen en Canaán. ¿Cómo era la vida en Canaán? Pues dije hace un momento, era bastante parecida a la vida en Egipto. Adoraban infinidad de dioses, ídolos, imágenes, habían templos, santuarios exclusivos donde sacrificaban a sus ídolos, vivían prácticamente cometiendo tantos actos perversos, practicaban la adivinación, hechicería y tanto tipo de perversiones. Quemaban a sus hijos en incienso, los pasaban por fuego, hacían tantas cosas, amado hermano. Entonces estamos viendo que nuestro Dios conoce de dónde viene y a dónde va su pueblo Israel. Dios conoce de dónde lo está sacando y a dónde va su pueblo Israel. Ahora, déjame decirte en esta mañana, mi hermano, que Dios conoce de dónde usted proviene. Dios conoce perfectamente de dónde usted y yo provenimos. Dios sabe quién lo crió a usted. Dios sabe quién lo educó a usted. Dios sabe por qué escuela pasó. Dios sabe si le ha ido bien, le ha ido mal, etcétera, etcétera. Dios lo sabe. Pero hay algo muy importante, que en medio de todo esto, como dije al comienzo, posiblemente la mayoría no tenemos el privilegio que alguien ha tenido de nacer en un hogar cristiano. Entonces, como Dios conoce de dónde provenimos, sabe que hemos aprendido cosas e inclusive podemos hasta este momento estar viviendo, pensando y actuando como realmente piensa la mayoría. Entonces, por eso nuestro Dios te ha traído a este lugar, te ha dejado esta palabra bendita para que tú y yo partamos de cero una vez más y comencemos a permitir que sea nuestro Dios, que nos alimente, que nos guía, que nos corrija, que nos perfeccione, que haga de nosotros una mejor criatura. Ahora te hago una pregunta. ¿Te gustaría que el Señor te guiara?
¿Te gustaría que el Señor te guiara? ¿Te gustaría que el Señor te transforme? Porque déjame decirte, hermano, todos nosotros necesitamos que el Señor nos transforme. Y escuche esa palabra, transforme o transformación. Significa de que posiblemente somos o estamos viviendo, actuando, pensando de una manera, pero ahora Dios quiere que seamos de otra manera. Eso consiste en la transformación, pero Dios no puede cambiar a alguien que no está dispuesto a ser transformado. Porque Dios no va a cambiar a nadie a la fuerza. Dios no va a cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. Ahora, vuelvo y repito, sé que hay una grande lucha en cada una de la vida nuestra. ¿Por qué? Porque realmente hemos estado viviendo en el planeta que se llama Tierra, independientemente del país o el lugar donde hemos estado viviendo, y hemos aprendido tantas y tantas cosas que muchas veces en nuestra mente o según nuestro criterio eso es correcto. Y no lo miramos mal porque la sociedad, porque los gobiernos nos han enseñado, hemos visto a nuestros vecinos o a las personas que conocemos que ellos lo hacen, lo practican y que todo esto es completamente normal, no es ofensivo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo a través de su palabra bendita, nos damos cuenta que muchas o la mayoría de estas cosas no son agradables delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía muchísimo que el Señor tenía que obrar en la vida de ellos. Por eso el Señor les dice que ahora, antes de que puedan entrar a la tierra prometida, van a tener cuidado, de no seguir practicando la forma de vida que tenían en Egipto, pero también van a tener cuidado de no continuar como las naciones que van a estar a su alrededor. Por eso el Señor primeramente establece los mandamientos que usted y yo los conocemos y vamos a leerlos en esta mañana. Éxodo capítulo 20 del verso 1 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, en esta mañana estoy hablando, mi hermano, que todos nosotros tenemos una lucha grande cuando venimos a los pies de Cristo. No quiero que usted piense en esta mañana, porque muchas veces la gente puede decir, el pastor dice. No, hermano, no es el pastor, es la palabra de Dios la que nos habla en esta mañana. Y te estoy hablando no como que si yo ahora ya estoy en una condición súper espiritual y elevada. No, yo también me recuerdo cuando el Señor me llamó por primera vez, cuando vine a los pies de Cristo. Tenía muchísimas cosas que había aprendido allá afuera que no le gustaban al Señor y que en mi mente, en mi criterio, en mi razonamiento eran correctos. Pero cuando he venido a estudiar la palabra de Dios, he comenzado a darme cuenta que son cosas que no agradan a Dios, y también todavía me faltan muchísimas más, como a cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura en Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Si alguien se ha quedado, hágame saber, hermano. No tengo prisa, no tengo problema con tiempo. Me interesa que vayamos leyendo todos juntos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Es el segundo libro, hermanos. Está Génesis, luego sigue el siguiente libro, es Éxodo. Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Dice la escritura: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: oiga, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde? De casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy a hacer una pausa en este versículo para que podamos entender un poco más. ¿Qué está tratando de decir el Señor en este verso? Que si los padres han hecho algo indebido y tienen hijos y no se han arrepentido, no han confesado esos pecados delante del Señor, en pocas palabras, están actuando y viviendo como si nada pasara, las consecuencias de los pecados de los padres va a pasar sobre sus hijos, sobre sus hijas, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que está diciendo el Señor en este momento. Si un padre hizo algo indebido y no le ha pedido perdón a Dios, ahora las consecuencias de ese pecado van a venir sobre su hijo inmediato. Y luego si su hijo tampoco busca la presencia de Dios en un arrepentimiento, se le transmite a la segunda generación, luego a la tercera, a la cuarta. Eso es lo que está diciendo el Señor en el verso 5, al decir que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia. ¿A quiénes? A millares, es decir, a todos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, Dios va a hacer misericordia con el que guarda, el que lo ama en primer lugar y trata de guardar sus mandamientos. Verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sabemos que vivimos en un mundo en donde la gente comúnmente por rutina o por común usan el nombre de Dios para todo, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice, que nosotros no debemos usar el nombre por cualquier cosa, sino para cosas que realmente glorifican y exaltan al Señor Jesús. Verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Continuamos acá, verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hace unas semanas atrás estuvimos dando una enseñanza acerca del día de reposo, que significa que en este tiempo que este mandamiento fue dado al pueblo de Israel, fue exclusivamente para el pueblo de Israel, y que ahora con el paso del tiempo, por eso vino Cristo Jesús a este mundo y Él es nuestro reposo. De modo que el día de reposo hoy en día no es el sábado específicamente, sino todos los días mientras nosotros estamos con vida. Podemos adorar a Dios no solamente el sábado, sino todos los días. Ahora, en el momento que se dio este mandamiento, era exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Para que tuvieran un tiempo para adorar a Dios. Repito, porque ellos venían de Egipto. Amén. En Egipto tenían ellos un día para adorar.
a Dios, no tenían ningún día, porque en primer lugar no había sido dada la palabra de Dios. Entonces en Egipto estaban viviendo según sus mentes, según su propósito, según lo que ellos querían. Pero ahora el Señor los está metiendo a la tierra que fluye leche y miel, y ahora el Señor les está estableciendo su palabra, y ahora les dice: Israel, yo sé que usted está acostumbrado a vivir en Egipto como usted quiera, como a usted le dé la gana, pero ahora cuando entre a la nueva tierra, ahora usted va a tener un día establecido para que me adore. Voy a entender que usted trabaje y haga muchas cosas, pero va a haber un día que va a buscar la presencia de Dios. Si me ayuda atrás, por favor, hermana, se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias. Entonces ahora el Señor está estableciendo un día para el pueblo de Israel, porque realmente Israel no sabía cómo adorar a Dios prácticamente, y eso fue establecido para el pueblo de Israel. Y posteriormente hasta la actualidad sabemos que nosotros ya no nos basamos al día específico, sino que todos los días alabamos y glorificamos al Señor. Continúe conmigo en Éxodo capítulo 20, el verso 12. Continúa el Señor explicando: estos son los mandamientos básicos y esenciales que nuestro Dios ha dejado para su pueblo. Verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Note: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, si un hijo o una hija no honra a sus padres, entonces ese hijo, esa hija es un candidato o una candidata a no vivir mucho tiempo en esta tierra. ¿Por qué? Porque no honra a sus padres, es malcriado, es maleducado, hace tantas cosas indebidas, le da problemas a sus padres. Entonces ese hijo, esa hija no va a vivir largo tiempo. Así lo dice la palabra de Dios. Verso 13: no matarás. Creo que está más que explicado ese versículo: no matarás. Verso 14: no cometerás adulterio. Ahora, ¿qué es el adulterio, hermano? Bueno, en primer lugar, entendemos que el adulterio es cuando una persona, un hombre o una mujer, está casado y tiene relaciones íntimas sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Eso es el adulterio. El Señor está diciendo: no cometerás adulterio. Entonces eso es para los que están casados. Ahora, una pregunta, pastor, una pregunta. Y para los que están viviendo en unión libre, como dicen en este país, es decir, que no están casados, ¿aplica esto? Realmente no, porque no están casados. Ahora, no quiero que me malinterprete. No significa que va a andar brincando de un lado y para otro. Es sencillo. Cuando habla de adulterio, es un término que es aplicado cuando una pareja están conviviendo ya juntos, es decir, están casados. Y de alguna manera podríamos decir que aunque sean dos personas que aunque no estén casadas, pero están conviviendo juntos, si se mete con otra persona que no es su pareja, entonces es aplicado como adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Está bien su niño, hermano? ¿Está bien? Muy bien, hagamos algo, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es el adulterio, hermanos. El verso 15 continúa diciendo: no hurtarás. Ahora, déjame decirte, cuando habla de hurtar, habla de no tomar algo que no sea tuyo, que no sea nuestro. No debemos tomarlo. Gloria sea al nombre de Jesús. El verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no debemos mentir acerca del prójimo, decir que algo ocurrió cuando realmente nosotros no vimos, mucho menos sabemos cómo pasaron las cosas.
No debemos andar hablando cosas que no son. Verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Gracias a Dios porque tenemos una casita, gracias a Dios porque tenemos un carrito, gracias a Dios porque tenemos la ropita, gracias a Dios porque tenemos muchas cosas. No debemos de andar codiciando lo que alguien más tiene. Ahora, esto que estoy leyendo, hermanos, son los mandamientos básicos y elementales para el pueblo de Israel. Pero cuando nos vamos adentrando a la historia de Israel, te estoy tratando de dar una retrospectiva para que lo podamos comprender mejor. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel vino a conocer los mandamientos de Dios, pero comenzó a hacer lo opuesto. Comenzó a hacer lo contrario. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, ahí mismo en el libro de Éxodo. Capítulo 32, el verso 1 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Estoy mencionando de que el pueblo de Israel, luego que les son dados los mandamientos, mire lo que el pueblo de Israel hace a continuación. Éxodo capítulo 32, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Note que hasta los varones usaban aretes en ese entonces, porque esas eran las costumbres que habían conocido en Egipto. Verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Cuando leemos este contexto en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que Dios había llamado a Moisés al monte, porque Dios quería hablar y darle mandamientos a Moisés para que los trajera al pueblo de Israel. Pero mientras el pueblo se quedaba al pie de la montaña o del monte, se dieron cuenta que transcurrió mucho tiempo y que realmente Moisés no descendía, y comenzaron a presionar al hermano de Moisés, esto es Aarón, que era el sacerdote o quien iba a fungir como sacerdote, para que hicieran un ídolo. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos estaban acostumbrados a vivir en Egipto. En Egipto, cuando tenían alguna necesidad, alguna petición, pues iban y hacían su petición ante un ídolo. Entonces Aarón, que también proviene de Egipto, les dice fácilmente: hermanos, amigos, mire, traigan los aretes, los zarcillos, los aretes que hay en las orejas de sus hijos, de sus hijas, de las mujeres, de los hombres, todo mundo parejo, tráigame ese oro, esos aretes, y lo vamos a hacer algo bonito acá. Y le dio forma como buril, y cuando ya lo ha hecho, dice que la gente comenzó a adorarlo. Aarón dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora
Ahora, qué terrible, amado hermano, que el pueblo de Israel ya estaba conociendo los elementos, los mandamientos, básicos y esenciales para ellos antes de introducirlos a la nueva tierra, y ellos están haciendo todo lo opuesto. Note en los versos que acabamos de leer que al pueblo de Israel no le fue difícil quitarse los aretes y darlos para formar o para crear un buril o un ídolo para adorar. Y cuando ya lo han creado, Aarón dice: Israel, estos son los dioses que nos han sacado o que te sacaron de Egipto. Entonces vemos que el pueblo está haciendo lo opuesto a lo cual nuestro Dios les había dicho. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, el verso 2, allí mismo lo leemos, donde dice, quiero hacer énfasis en ese punto, en Éxodo 32, 2, donde Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Era algo común que ellos anduvieran todo tipo de joyas en sus cuerpos, no solamente en las orejas, en los brazos. Las mujeres se ponían en las piernas y en muchas partes del cuerpo. Era algo común, pero vuelvo y repito, era la forma como ellos vivían en Egipto. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Amén. Espero que me esté dando a entender. Era la forma como ellos habían sido criados. Era la forma como ellos habían sido educados en Egipto. Allá no era algo, era algo normal, pues, ellos vestirse, actuar, ponerse todos esos objetos. Incluso posiblemente cuando salían a la calle, si no se ponían toda esa clase de adornos y objetos sobre su cuerpo, no se sentían a gusto, porque eso era su forma de vida. E incluso podría decir que cuando alguien no andaba nada de eso, lo miraban raro en Egipto. Tal vez le decían: oye, ¿qué pasó? ¿Y tus aretes? ¿No te has puesto nada? ¿Y tus adornos? ¿No te los has puesto? Tal vez miraban raro, como muchas veces a nosotros hoy en día nos miran raro porque no andamos nada de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez a las hermanas las miran raras porque no andamos nada, no andan nada de eso. Entonces se siente muchas veces la gente, y eso es precisamente lo que el mundo de alguna manera enseña y se ha ido practicando de generación en generación. Vaya conmigo al Salmo capítulo 81. Salmo capítulo 81. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Voy despacio, hermano, para que podamos ir comprendiendo que una cosa es la vida antigua y otra cosa es la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo capítulo 81, el verso 11 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 81, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Dice la Escritura, mire lo que el Señor habla acerca de su pueblo. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Verso 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Note que el Señor está diciendo: si tan solo mi pueblo hubiera andado en mis caminos.
Ahora, por las palabras, como en forma de reclamo que está haciendo el Señor, está mencionándonos en esta hora que su pueblo Israel no quiso obedecer la palabra de Dios. Prefirió quedarse con su vieja manera de vivir. Prefirió quedarse de cómo había sido criado desde su niñez. Prefirió quedarse como él quería y no como lo establecía nuestro Dios. Dice que no quisieron oírlo a él, no oyeron la voz de Dios, no lo quisieron para nada. Entonces allí vemos que el Señor está mencionando que comenzaron a andar, empezaron a caminar en sus propios consejos de acuerdo a como ellos querían y pasaron por alto la palabra de Dios. Dios quiera que en esta mañana, mi hermano, nosotros, si bien es cierto, no somos perfectos, todos estamos tratando de caminar y perseverar, pero algo muy importante en esta mañana, que usted y yo comencemos a escuchar la voz de Dios, que comencemos a escuchar la palabra de nuestro Dios, porque a través de que podemos escuchar esa palabra, nuestra vida va a ser prosperada, nuestra vida va a ser cambiada, nuestra vida va a ser transformada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén, amén. Cuando hablamos de estas cosas, hermanos, que pasó el pueblo de Israel y nos venimos a la actualidad, nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo en la misma situación. O mejor dicho, el pueblo en el cual, o el momento en el cual nosotros vivimos hoy en día, es un mundo en donde existe la perversión, la poligamia, la prostitución, el adulterio, las perversiones, las orgías, los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que está pasando hoy en día y esa es la forma de vida de cómo está, valga la redundancia, viviendo la grande mayoría de personas que viven en esta tierra. Y si nosotros nos acercamos, nosotros somos los raros. Nosotros somos los raros. ¿Por qué? Porque hay otra manera de pensar, hay otra manera de actuar, hay otra manera de vestir, hay otra manera de conducirse la vida. Y por eso es que cuando nosotros venimos, entonces nos damos cuenta que los raros seríamos nosotros. Ahora, si echamos realmente un vistazo a nuestra actualidad, nos damos cuenta que se continúa viviendo lo mismo, solo que ahora, entre comillas, un poco más moderno. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 24. Gloria sea al nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 24. El tema de esta mañana, hermanos, es la vida antigua versus la vida nueva en Cristo Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. La vida antigua. Decíamos al principio que la vida que teníamos antes de venir a los pies de Cristo es cierto. No podemos negar lo que fuimos antes, pero sí podemos hacer mucho con lo que somos ahora en Cristo Jesús. Yo no puedo hacer nada por cambiar lo que yo fui ayer. Amén. Amén. Yo no puedo cambiar nada de lo que yo fui ayer. Ayer tal vez me eché unas copas, usé drogas, hice esto, fui lo otro y aquí allá. Eso lo hice ayer. Pero ahora en Cristo Jesús mi vida debe ser totalmente distinta para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mire lo que dice la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí están las hermanas también. Despójense de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Note que el verso 25 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, nuestro Dios, a través de su palabra bendita, Él nos está diciendo que Él comprende y entiende que antes de venir a los pies de Cristo, nuestra vida era una, pero que ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra vida debe ser renovada por el Espíritu Santo de Dios y vestirnos con una nueva vestimenta que nos da nuestro Dios. Esta vestimenta incluye la justicia y la santidad de la verdad para agradar a Dios. Amén, amén. Es decir, nosotros ahora nos vestimos para agradar a Dios, no para agradar al hombre, no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Porque sabe una cosa, hermanos, yo sé que en el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿cuánto han escuchado la palabra moda? Levanta tu mano, ¿tú has escuchado la palabra moda? Bueno, bájala. Voy a explicar un poquito lo que es la moda para los que no saben. En el mundo en el cual nosotros vivimos está la moda, en donde hay diferentes personas que confeccionan ropas de todo tipo para todas las áreas posibles. Entonces ellos están fabricando día con día, mes a mes, año a año, fabricando distintos tipos de ropa y de alguna manera tratan de imponerlo, ¿verdad? Por supuesto no lo hacen de una manera forzada, es decir, tú te vas a vestir así. No. Buscan muchas veces modelos de ambos sexos ahí, ¿verdad? Para que puedan modelar ese tipo de ropa, para que de alguna manera afectar la vida de todas las personas, y de esta manera están poniendo la moda, o que esa moda se vaya traspasando de persona a persona. Entonces vemos que muchas veces, en la grande mayoría, este tipo de modas son solamente para dinero, para sacar dinero. No están pensando en el bienestar de los demás. De modo de que podemos ver que en nuestros tiempos muchas personas se visten de diferente manera y muchas veces ni siquiera sabe por qué lo están haciendo. Curiosamente, por allí me encontré a una persona en la calle que andaba una playera o camiseta, como usted le quiera llamar, y andaba aquí el mensaje en inglés: I am gay. Le decía, y él bien tranquilo con su playera para todos lados, y la gente se le quedaba bien. A lo mejor él no sabía lo que estaba, o el rótulo o las letras que estaban dentro de su playera. Entonces, a lo mejor sí, no lo sé realmente. Lo cierto es que la gente se reía de él, otros se le quedaban viendo un poco extraño. Pero al punto que quiero llegar es que de ese mismo modo, cuidado con el teléfono por favor, del mismo modo es que nosotros vemos que muchísima gente está vistiéndose de X manera, de tal manera que a veces ni siquiera sabe por qué se están vistiendo de esa manera, sino que solamente lo están haciendo porque fulanito se viste así, porque la fulanita se le ve bonito y yo quiero que a mí se me mire bonito. Pero ojo, hermano, cuando estas personas tratan de poner o imponer este tipo de vestimenta, usan a veces hasta cuerpos esbeltos, de tal manera que cuando alguien se lo quiere poner y no tiene ese cuerpo esbelto, en vez de vérsele bonito, se le mira totalmente opuesto, y vemos que al final mucha gente está haciendo cosas que al final no son agradables. Note que el Señor dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice en cuanto a la pasada manera de vivir? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 9 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén.
Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Estoy esperando los otros amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9. La escritura dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire quién es más: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Voy a explicar lo que significa fornicarios. Fornicarios, para los que no saben, son personas que están conviviendo como si fueran esposos, pero realmente no se han casado todavía, solo están conviviendo allí, lo que comúnmente se conoce en este país y en todo el mundo como en unión libre. Esos son los fornicarios, es decir, están teniendo relaciones sexuales un hombre y una mujer sin estar casado. Entonces dice el Señor que ese tipo de personas, si continúan viviendo ese tipo de vida sin venir a un arrepentimiento y por supuesto llegar a casarse, porque es importante casarse, sin llegar a nada de esos, es decir, sin casarse y mucho menos sin pedirle perdón a Dios por lo que están haciendo, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Pero note lo que el apóstol Pablo dice en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, amén. Es decir, alguien vino a los pies de Cristo por primera vez y esta persona estaba conviviendo con alguien, una mujer, un hombre está conviviendo con alguien sin estar casado. Vienen a los pies de Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. A nadie se le cierran las puertas. No importa la condición o la forma de vida, pensamiento, vestimenta que haya tenido antes de venir a los pies de Cristo. Ahora viene a los pies de Cristo y se da cuenta que a través de la palabra de Dios el Señor le está diciendo que necesita casarse. ¿Cuántos dicen amén? Que necesita casarse, que está conviviendo en unión libre, que eso no es agradable delante de Dios. Y fíjate que curiosamente en esta tierra, cuando un hombre y una mujer están conviviendo juntos y quieren aplicar para algún tipo de beneficio, no pueden. Porque las mismas leyes de este país exigen que tienen que estar casados por lo civil para poder aplicar algún tipo de beneficio. Muy bien, después de ese comercial, alguien viene a los pies de Cristo, se da cuenta que no está casado, que tal vez lleva años viviendo junto con esa persona y lo ama. La palabra de Dios no dice déjalo. La palabra de Dios dice que ya ahora se da cuenta que está haciendo algo indebido delante de la presencia de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Buscar la manera para casarse. Después que se ha casado, bueno, ahora le pide perdón al Señor, o primeramente le pide perdón al Señor, pero procura casarse cuanto antes para estar bien delante de la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: esto eran
antes ustedes. Ustedes antes eran fornicarios, ustedes antes eran ladrones, ustedes antes eran borrachos, ustedes antes eran maldicientes, solo malas palabras pasaban diciendo, pero eso era antes, la vida antigua, porque la vida nueva ahora en Cristo Jesús, nada de eso tiene lugar, nada de eso tiene cabida, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17. No quiero que me malinterprete en esta mañana, hermano, hermana. No le estamos cerrando las puertas a nadie, no estamos criticando, no estamos señalando, estamos hablando la palabra de Dios, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo era desastrosa, era horrible. Nadie tenía una vida bonita antes de venir a los pies de Cristo. Todos teníamos muchas cosas difíciles que para nosotros nuestra mente era algo bueno, pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que todo es distinto. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17, cuando usted lo tiene me dice amén. De modo que si alguno, ahí están las damas también, alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo voy a repetir una vez más. Yo sé que hay un poco de distracción. Ayúdeme por favor. Padres, madres, te pido de tu colaboración en el nombre de Jesús. Ya casi estamos terminando. Una vez más, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros éramos antes de venir a los pies de Cristo y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Tiene que haber una diferencia. No podemos seguir viniendo o estar creyendo que todo está bien cuando hay cosas que no las queremos abandonar. Y no las queremos abandonar no es porque no sepas, sino porque sencillamente te has aferrado a esas cosas y no quieres dejarlas. Ahora, es importante que nosotros acudamos a la palabra de Dios. No me creas a mi palabra, cree la palabra de Dios. Lo que la palabra de nuestro Dios dice. Nuestro Dios está preparándonos. Por eso venimos a la casa de Dios. Para que aquí Dios nos prepara a través de su palabra bendita. ¿Para qué? Para podernos ir con el Señor. Porque si nosotros no estamos preparados, no nos podemos ir con el Señor, hermanos. Nosotros necesitamos estar preparados. Nosotros necesitamos estar listos. Nosotros necesitamos entender que antes era una cosa, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Póngame la foto, amor, por favor, la primera que tengo allí lista. ¿Tengo alguna foto para compartir con ustedes? Muy bien. Eso era lo que éramos antes de venir a los pies de Cristo. ¿Qué estás viendo en esta imagen? ¿Qué miras? A un hombre tomando, embriagándose, posiblemente con cigarro, violento, agresivo. Mira hasta su forma de vestir, todo con mal aspecto. No es que tenga algo de malo ponerse un centro o algo así, no, pero mira la figura de este hombre. Eso es lo que éramos antes. Amén. Amén. Póngame la otra foto, por favor. Muy bien. ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Qué estás viendo? Un hombre que está fumando. No sé si es droga o un cigarro, no lo sé realmente. Entonces, date cuenta que eso era antes. Porque no puede ser posible que ahora que alguien ha conocido a Cristo Jesús, está tratando de vivir esta palabra, ya escuchó la palabra, todavía siga. ¿O cómo pensarías tú que el pastor esté aquí lo ponga por acá y
Predico un ratito y luego, permita. Amén, aleluya. Predíquelo, amén. ¿Qué pensarías tú? Sí. ¿Verdad? Hasta tú mismo dirías, ese no es un pastor. Ese es un hijo del diablo, un aquí, un allá, un mundano. ¿Por qué? Porque eso era antes. Antes de venir a los pies de Cristo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, esas cosas tenemos que abandonarlas. Por eso dice Pablo, de acuerdo a la vieja manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Eso dice en Filipenses 4:22. Siguiente figura, por favor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué estás viendo ahí? Porque alguien dirá, solo con los hombres las agarra. No, ahora miremos las damas. ¿Qué estás viendo ahí? Una mujer embriagándose. Una mujer que posiblemente está haciendo tantas cosas indebidas. La embriaguez o emborracharse la está llevando a otras cosas. Ahora, eso era antes de venir a los pies de Cristo. ¿O estará bien que ahora que está en los pies de Cristo continúe con esto? ¿Qué me dice usted, mi hermano? ¿Se puede? Se puede, pero no se debe hacer, porque ahora estamos en Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué está viendo ahí? Eso era antes de venir a los pies de Cristo. Se echaba de todo ahí para vestirse o hacerse el maquillaje como X artista, que a ella se le mira bonito, entonces yo creo que a mí se me mira bonito también. Eso era antes. Antes. Si usted quiere saber un poco más acerca de este tema para las damas, acérquese con toda confianza. La palabra de Dios tiene enseñanza para esto y para otras cosas más, porque no es algo que yo me lo estoy sacando de la manga de la camisa. Esto está en la palabra de Dios. Al Señor no le gustan estas cosas. Pero pastor, yo he ido a iglesias donde ellos no tienen problema con eso. Pero es que no es el hombre el que tiene problema, es nuestro Dios que nos ha dejado establecido en su bendita palabra. Y si yo no le menciono lo que la palabra de Dios está diciendo, un día yo voy a rendirle cuenta a Dios por no haberle enseñado lo que la palabra de Dios dice. Sé que hay congregaciones que no les importa, porque a ese pastor no le importa si la gente se salva o se va para el infierno. Lo único que le importa es esto, que la iglesia esté llena, porque si la iglesia esté llena, hay buenos diezmos, hay buenas ofrendas, hay esto, hay lo otro, hay aquí, hay allá. Y al final, si el hermano o la hermana se vista como quiera, si quiere andar desnudo, ese es su problema, pero sabemos que se va a ir para el infierno. Ese no es problema de ese pastor. Lo único que le importa es llenar un lugar, que ese lugar que tiene para 5,000, para 10,000 se llene, porque si no se llena no puede pagar los diferentes biles. Amén. No puede llevar el estilo de vida que está acostumbrado a llevar, con aviones, con carros de lujo, buenos trajes, relojes, buenos zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto es el viejo hombre, la vieja mujer. Siguiente, por favor. Ahora te estoy mostrando lo que era antes, ahora lo que somos en Cristo Jesús. Sé que la foto no está tan grande, pero para una dama, para que tú puedas ver, tener una imagen de lo que podemos ser ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sabe qué hace el mundo cuando mira una dama hacia afuera? La grande mayoría, ay, qué ridícula te ves. ¿Le parece a usted ridículo eso? Qué ridículo te ves con tu falda larga, con tu blusita cubriéndote y todo eso. Qué ridículo te ves. Eso es lo que el mundo dice. ¿Por qué? Porque Egipto, de allí hemos salido, de allí el Señor nos ha sacado, de Egipto. Egipto tiene una manera de ver que es opuesto a lo que nuestro Dios ha dejado. Siguiente foto, por favor, creo que es la última, para los caballeros. Qué diferencia a las primeras fotos que estuve enseñando, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo un hombre puede vestir ahora en Cristo Jesús? Totalmente distinto, totalmente cambiado,
transformado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. No quiero que me malinterprete, que alguien va a decir, el pastor dice que tengo que ver cómo saco dinero para ir a comprarme mis trajes. No estoy diciendo eso, pero va a cambiar toda nuestra vida. Si tú puedes venir a la casa de Dios bien arregladito, gloria sea el nombre de Jesús. Si no, pues ponte algo decente, de modo que venimos para la casa de Dios, porque hemos venido a adorar y exaltar a nuestro Padre Celestial. ¿Usted está en Cristo, mi hermano? Póngase en pie en esta hora. Si usted y yo estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. No podemos hacer nada por cambiar nuestro pasado, pero sí podemos hacer mucho en nuestro presente, tomados de la mano con nuestro Dios y decirle: Señor, lléname, Señor, guíame, Señor, corrígeme, Señor, transfórmame, porque, Señor, quiero agradarte a ti, quiero agradarte solo a ti. Oh, iglesia de Dios, yo quiero que allí donde tú estás, cierres tus ojos por un momento y comienza a hablar con el Señor, comienza a hablar con el Rey de todos los reyes. La vida antigua versus la vida nueva en Cristo Jesús es totalmente nuevo. Sé que te cuesta, o como a mí también me costó al principio, aceptar, ver lo que nuestro Dios nos está dejando a través de su bendita y poderosa palabra. Tal vez hoy lo estás sintiendo un poco duro, un poco difícil, pero déjame decirte que cuando empiezas a buscar de corazón al Señor Jesucristo, te darás cuenta que es todo lo contrario, que lo que el Señor hace lo está haciendo por tu bien, que lo que el Señor hace lo está haciendo para que tú puedas ser una mejor criatura, para que tú puedas ser un mejor hijo, para que tú puedas ser una mejor hija, para que tú puedas ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tal vez sientas que es hasta ridículo lo que tal vez estoy hablando.